Ruby Callahan jamás imaginó que algún día estaría frente al cerco de un hombre como Silas Ward, ese tipo de hombre cuyo nombre venía envuelto en historias que sonaban más a advertencias que a chismes. Decían que una vez le disparó al sheriff por pisar su porche sin ser invitado, que enterró a su esposa detrás del granero y no derramó ni una lágrima. Ella no sabía cuál de esas historias era cierta, pero había algo que tenía absolutamente claro: hombres como Silas Ward no daban la bienvenida a desconocidos, y mucho menos a mujeres. Y aún así vino. A las 3 de la madrugada, Ruby se escabulló de la desvencijada casa de madera, donde la respiración entrecortada de su madre se mezclaba con los llantos de hambre de sus hermanos. Llevaba consigo 3 cosas: un par de botas, gastadas, un corazón testarudo y una oración susurrada a medias. El camino de tierra hacia el rancho de los Ward se sentía más largo de lo que había imaginado. Cada paso era una apuesta a un peso oprimiéndole las costillas. Si él la rechazaba, si le decía que se largara, no le quedaría nadie más a quien acudir. Tendría que volver al pueblo y aceptar el acuerdo que Marcus Brennan le había ofrecido, una mentira bien pulida que ocultaba el horroroso precio que le costaría. Y ella prefería morir. El sol apenas asomaba por las colinas cuando lo vio, una silueta saliendo del granero, tan sólida como la misma tierra. Silas Ward. Silencioso, implacable, sin rastro alguno de bondad en su andar. Ruby se aferró al cerco como si fuera lo único que la mantenía en pie. El viento de la pradera aullaba entre los campos, trayendo consigo el olor penetrante del ganado y el peso asfixiante del silencio. No sabía por qué le latía el corazón tan fuerte, quizá por miedo, quizá por esperanza, pero sí sabía una verdad: con total certeza estaba a punto de apostarlo todo por un hombre que no la había pedido, que no la necesitaba y que probablemente no había dejado entrar a nadie en mucho, mucho tiempo. Y entonces, él comenzó a caminar hacia ella. Nunca había visto nada parecido a aquella mañana. Estaba cargando sacos de sal rumbo al rancho del Cerro del Sur, cuando la vi de pie junto a la cerca de la propiedad de Silas Ward. Silas, el hombre más huraño de todo el condado. Ella no parecía tener miedo, no temblaba, pero había algo en su postura que me apretó el pecho, como quien está a punto de cruzar una puerta que no permite regresar. Me quedé a la distancia, no por simple curiosidad, no. Había algo sagrado desarrollándose allí. Se llamaba Ruby. Al principio su voz era apenas un susurro más suave que el viento, pero luego, palabra por palabra, golpeó como un hacha contra madera podrida, clara, cruda, desafiante. No venía por caridad. Venía a aprender, a ordeñar, a hacer mantequilla, a cuidar ganado, cosas que ninguna mujer en estas tierras se atrevía siquiera a mencionar. Pero ella sí. Y lo que me dejó sin aliento no fue su petición, fue la razón por la que estaba allí. Su padre había muerto 3 días de fiebre y se desvaneció como humo. Lo enterraron rápido, sin tiempo para el luto, antes de que los cobradores de deudas llegaran. Su madre, fuerte como una reja de hierro, la primavera pasada, ahora, era un fantasma hueco murmurando el nombre de su esposo muerto mientras dormía. Ruby se había convertido en todo cuidadora protectora, la última defensa entre sus hermanos y la ruina. Y ahora estaba allí frente a un extraño, con fama de rechazar a cualquiera, suplicando no por comida, sino por conocimiento. Ninguna mujer del pueblo se habría atrevido. Dijo que si aprendía a hacer mantequilla suave, leche limpia, la gente del pueblo pagaría. Lo creía de verdad.
Lo creía lo suficiente como para abandonar el orgullo y pararse en la pradera abierta como un soldado desarmado enfrentando una tormenta. No sé qué pasó por la mente de Silas Ward en ese momento, pero sí supe esto si la rechazaba. Entonces tal vez esta tierra ya no merecía a personas como Ruby Callahan. Silas Ward no le temía a la muerte, pero sí le aterraban los recuerdos. Esos recuerdos que podían desgarrar la coraza de acero envuelta en alambre de púas que había forjado alrededor de su corazón. Y sin embargo, al estar frente a Ruby Callahan, escuchándola hablar de la muerte de su padre, del deterioro de su madre y del peso insoportable de criar a sus hermanos, sintió cómo esa armadura se resquebrajaba. No por la fuerza, sino por la valentía silenciosa de un alma que luchaba por no desmoronarse. Ella no lloró, no suplicó. Simplemente dijo que quería aprender. Aprender a vivir del hombre que conocía la supervivencia mejor que nadie. Y eso más que cualquier grito le dificultó respirar. Su mirada descendió a sus manos callosas, agrietadas con uñas rotas por el viento y la tierra. No eran las manos de una chica de pueblo. Eran manos que habían cavado la tumba de un padre presionado, paños sobre una frente febril y partido el último pan en tercios para bocas que esperaban. Y él que una vez creyó que el aislamiento era la única forma de resistir, se encontró recordando como quien toca una herida que nunca cerró del todo. Recordó a su padre, aquella primera mañana en el granero, cuando solo era un chico flaco, demasiado avergonzado para mirar a alguien a los ojos. Su padre había guiado su mano temblorosa hasta el lomo de una vieja vaca lechera y le dijo: «Ellas no hablan, hijo. Así que escucha con el corazón». Fue la primera lección sobre la vida. No sobre pelear, sino sobre cuidar. No sobre controlar, sino sobre confiar. Y ahora Ruby estaba en su lugar. Sus ojos, aunque cansados, aunque tensos, tenían el mismo destello que su padre una vez vio en él. No era hambre de éxito, sino una determinación por sobrevivir con dignidad. En un instante tan feroz como inédito, Silas, comprendió ella, no solo pedía ser enseñada. Pedía aquella parte de él que había dejado atrás mucho tiempo atrás. Y por primera vez en 15 años, quiso entregársela. La neblina matutina apenas se había alzado cuando el estruendo de cascos rompió la frágil quietud como una cuchilla rasgando el lienzo. Ruby se volvió justo cuando Silas cruzaba la cerca, su breve momento de calma tensa, hecho añicos por la nube de polvo que se alzaba desde el sur. Y entonces apareció él. Marcus Brennan. Montaba un corcel negro empapado en sudor, su chaqueta de corte elegante, desentonando con la tierra áspera e implacable, como un banquero arrojado en medio de un campo de batalla. Dos hombres lo flanqueaban con las manos, reposando casualmente cerca de sus fundas ojos distantes, pero alerta. Ruby se congeló. No eran las armas lo que la aterraba, era su sonrisa. Esa sonrisa familiar quirúrgica de un hombre que compraba almas con contratos y aplastaba esperanzas con apretones de manos. Brennan no alzó la voz. No lo necesitaba. Su tono era suave, casi dulce como miel enmascarando veneno. Fingió preocupación, señorita Callahan. Qué sorpresa encontrarla tan lejos del pueblo, cuando su familia necesita tanto de su atención. Luego vino la puñalada revestida de cortesía. La deuda de su padre, dijo, había cambiado de cronograma. Nuevas circunstancias, nuevas expectativas. Pero lo que hizo que Silas se tensara no fue la charla sobre deudas. Fue la siguiente sugerencia de Brennan, suave, como la seda empapada de veneno. Hay un establecimiento en el pueblo, dijo.
un lugar donde los caballeros visitantes disfrutan de compañía agradable. Podríamos organizar algo práctico, respetable, por supuesto. Nadie necesitaba una aclaración. Ruby lo entendió. Silas lo entendió. Incluso los matones detrás de Brennan sonrieron con suficiencia. Ya habían visto a muchas chicas como Ruby empujadas hasta ese borde. Pero Ruby no se inmutó. Su rostro estaba pálido, pero su columna vertebral era de acero. No dijo una sola palabra, pero sonó como un trueno. No era solo desafío. Era una declaración por cada mujer, cada familia, cada alma forzada a rincones imposibles. Y en ese instante, incluso Silas, curtido por años de silencio, sintió que algo se agitaba en su pecho. No era miedo, no era lástima, era respeto. Ruby no esperaba que nadie la defendiera. Estaba acostumbrada a soportar las tormentas sola, acostumbrada a las miradas desdeñosas, a las amenazas disfrazadas, a las ofertas recubiertas de azúcar, pero empapadas en podredumbre. Se había preparado para el rechazo, incluso la humillación. Pero cuando Marcus Brennan se inclinó en la silla de montar e hizo esa propuesta vil disfrazada de empleo en su establecimiento, el pecho de Ruby ardió de furia y miedo. No por ella, sino por quienes dependían de ella, por sus hermanos, por su madre. Estaba lista para gritar, para borrarle esa sonrisa de la cara de una bofetada si hacía falta. Pero antes de que pudiera formar las palabras, otra voz resonó profunda, firme e implacable, como un martillo golpeando hierro frío. Es mi invitada. Todas las miradas se volvieron hacia Silas Ward. El hombre conocido en todo el condado como un fantasma silencioso, retraído, inalcanzable, se mantenía erguido con las manos descansando deliberadamente a los lados, los ojos azules serenos, pero inamovibles. No había ira en su tono ni amenaza, solo una presencia que hizo callar hasta al viento. Y en ese momento Ruby sintió algo que no había sentido en meses: seguridad. No porque Silas prometiera protegerla, sino porque eligió estar a su lado públicamente, sin lugar a dudas, frente a 3 hombres capaces de aplastar una vida con una sola hoja de papel. Brennan sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Insistió en que solo estaba discutiendo opciones, que las deudas requerían soluciones prácticas. Pero nadie pasó por alto la forma en que sus 2 hombres se movieron ligeramente con los dedos rozando las fundas de sus armas. Nadie ignoró cómo Brennan miró al ganado con el ojo calculador de un hombre evaluando bienes. Esto ya no era simple intimidación. Era el comienzo de una guerra. Y Silas Ward, el hombre que no alzaba la voz, desde hacía años, acababa de declarar de qué lado estaba Ruby. No recordaba cuánto tiempo había contenido la respiración hasta que el último galope se desvaneció en el horizonte. Solo cuando el polvo comenzó a asentarse y el suave tintinear de los cencerros volvió al aire, se dio cuenta de que sus manos temblaban, no por miedo, sino por algo mucho más desconcertante. Protección. Una protección feroz, inquebrantable. De parte de un hombre al que había conocido hacía menos de una hora. Silas Ward había dado un paso al frente sin titubear, sin teatralidad, sin levantar la voz, sin desenvainar un arma. Solo una frase mesurada, serena, pronunciada con la autoridad de un hombre que había pasado años eligiendo sus palabras con cuidado. Y eso bastó. Bastó para que Brennan frenara su caballo. Bastó para que sus matones dudaran con los dedos suspendidos a milímetros de sus fundas. Nadie se había enfrentado a Marcus Brennan de esa forma, no delante de ella. Ruby había visto a hombres fuertes,
desviar la mirada, balbucear disculpas, firmar escrituras, solo para que el banquero se marchara. Pero Silas se mantuvo erguido inamovible, como un acantilado alzándose en medio de una tormenta de arena. Y había elegido situarse entre ella y el peligro. Sus nudillos estaban blancos de tanto aferrarse a la cerca. Brennan se había ido, pero su presencia persistía como el olor a humo tras un incendio. La mirada que lanzó por encima del hombro al marcharse no era de ira, era de insulto, como si la osadía de Silas hubiera perforado su orgullo y la represalia ya estuviera en marcha. Ella sabía lo que venía. Brennan no olvidaba. Brennan no perdonaba. Y ahora por su culpa Silas estaría en su mira. Debería haberse sentido culpable. Debería haberse alejado. Pero en lugar de eso, por primera vez en lo que parecía una eternidad, no se sentía sola. Se volvió hacia Silas. Él permanecía inmóvil con una mano aún apoyada en el pestillo. No la miraba, pero no hacía falta. Ella entendía. Él no había intervenido por caridad. Era algo más antiguo, más profundo. Tal vez un recuerdo, tal vez dolor. Tal vez algo en ella había despertado algo enterrado hace mucho en él. No lloró. Pero el pecho le dolía no de tristeza, sino de algo más cercano al asombro, porque ese día alguien se había puesto frente a ella, no a sus espaldas. Y para una mujer que se había acostumbrado a ser dejada atrás, eso, más que cualquier regalo o dinero, fue lo más humano que alguien había hecho por ella. Ruby se quedó inmóvil junto a Han Rao con el corazón atrapado en una tormenta de pensamientos encontrados. Se suponía que debía agradecer a Silas y marcharse tal como lo había planeado. Pero su voz firme e imperturbable al enfrentar a Brennan seguía resonando en su pecho como un tambor de guerra. No por las palabras en sí, sino porque él había elegido ponerse de su lado cuando nadie más se atrevió. Se dio la vuelta. Un paso, luego otro. Pero cuando Silas pronunció su nombre, Ruby el sonido la detuvo en seco. Profundo, sereno y deliberado. No era solo un nombre, era una señal, una ruptura de murallas. Él no había dicho el nombre de nadie en años, y ella nunca había escuchado el suyo pronunciado, no por deber, no por lástima, sino por algo más profundo, algo que realmente importaba. Silas se lo dijo con claridad, no era caridad. Era un trato justo. Ella necesitaba habilidades. Él necesitaba ayuda. Su cadera izquierda empeoraba con cada estación y el trabajo en el granero ya no era tan fácil como antes. La necesitaba no como una carga, sino como una compañera, como alguien en quien se podía confiar. Ruby no lloró. No le dio las gracias. En su lugar trepó la cerca de un solo impulso, sin vacilación, sin dramatismo, solo una respuesta silenciosa y firme que no necesitaba palabras. Mientras caminaban hacia el granero, el viento se deslizó por la pradera, levantando el polvo en cintas doradas. Ninguno habló, pero algo inmenso había cambiado. Un hombre que había enterrado su corazón en el silencio. Una chica ahogándose en responsabilidades demasiado pesadas para su edad. Y ahora, por primera vez, caminaban uno al lado del otro. No por destino, sino porque se habían elegido el uno al otro. Ni siquiera habían pasado 30 minutos desde que Silas comenzó a mostrarle a Ruby cómo acercarse a su primera vaca, cuando el sonido de cascos retumbó nuevamente, esta vez desde los campos del norte, no desde la dirección del pueblo. Ambos se giraron al mismo tiempo y vieron a un niño delgado de quizás 12 años montando un caballo que parecía a punto de desplomarse. El rostro del niño estaba cubierto de polvo y sudor,
Pero sus ojos, esos ojos estaban desbordados por un pánico tan crudo que hizo que el pecho de Silas se apretara. Ruby gritó: ¡Tommy! Soltó el balde de leche y corrió hacia el niño que apenas se sostenía en la silla. Tommy no lloró. Los niños que ya habían cruzado el umbral del trauma ya no lloraban. Su voz salía en jadeos entrecortados. Mamá, no se despierta. Hablaba cosas sin sentido toda la noche. El doctor está... Pero él quiere el dinero primero. Ruby se quedó paralizada como de piedra. Todo lo que había luchado por mantener en pie esa mañana, su valor, su plan, su esperanza, se resquebrajó en un instante. Le temblaban las manos. Sus ojos se veían vacíos mientras miraba a su hermano, intentando convencerse de que esto no era una pesadilla con los ojos abiertos. Silas estaba a unos pasos, sin necesitar más explicaciones. En la mirada del niño, vio su propio reflejo de años atrás, cuando su madre yacía desvaneciéndose en una cama de madera que crujía y lo único que él tenía era una bolsa de monedas vacía y una fiebre que no perdonaba a nadie. Avanzó sin decir palabra, metiendo la mano en el bolsillo interior de su chaleco, ese lugar donde guardaba sus ahorros para emergencias y reparaciones del granero. Toma esto, dijo con la voz baja y firme, colocando la bolsita en las manos de Ruby. Ve a salvar a tu madre. Todo lo demás puede esperar. Ruby lo miró como si él acabara de rescatarla del borde de un pozo. En sus ojos había gratitud, pero también miedo. No miedo hacia él, sino hacia una verdad que no se dijo en voz alta. Esa deuda no se medía en dólares, sino en algo mucho más profundo. Responsabilidad, entrelazamiento. Y el cambio irreversible en la forma en que dos almas solitarias se veían desde ese momento en adelante,